Hola Luis, buenas tardes. Iniciamos en 2 minutos. Muchas gracias. Arriba Chespirito, Japón. Abajo la monogamia. Exacto. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Junta Semanal de Análisis. Agradecerles a todos por su asistencia. Y bien, iniciamos la agenda del día de hoy con el balance de mercados, en donde pues hemos visto todavía diversos índices internacionales en máximos históricos, particularmente en Estados Unidos, el Standard Poor's y el Nasdaq se han mantenido en estos niveles récord, considerando, bueno, la temporada actual de reportes trimestrales y toda la coyuntura en materia comercial, en donde recientemente se dieron noticias sobre este acuerdo con la Unión Europea, el cual, pues bueno, en términos de volúmenes, de sus principales socios comerciales, inclusive con un volumen mucho más grande que, por ejemplo, en el agregado de México, Canadá y China, que representa más o menos un 20% de las importaciones de Estados Unidos. Y todo esto, pues bueno, justamente ha beneficiado este rally tan importante que hemos visto en últimas semanas. También hemos visto niveles más bajos de volatilidad medido a través del índice VIX, que se ha mantenido en niveles relativamente bajos por debajo de los 15 puntos, que pues es un nivel relativamente bajo respecto a la volatilidad que se ha mostrado en meses anteriores. Y de igual forma, como mencionábamos, pues en línea con estos resultados trimestrales, en los cuales el 34% de las emisoras del Standard Poor's han mostrado resultados al 2T al segundo trimestre del 2025, en los cuales pues en general han sido favorables, resultados favorables, con crecimientos generalizados tanto en ingresos como en utilidad neta. Se ha mostrado un crecimiento promedio del 5% en términos de ingresos, y de más del 6% en términos de utilidad neta, lo que ha mostrado en general pues también una expansión moderada en el margen neto, que se ha ubicado hasta el momento por encima del 12%. Eh, Recordemos que, bueno, 2023, 2022, pues este margen incluso estaba por debajo del 12%. Entonces lo que nos indica justamente esta eficiencia
en costos y gastos operativos y financieros, destacando que los sectores de servicios de comunicación, tecnologías de información e instituciones financieras, pues son los que han liderado justamente también en niveles altos en el margen neto, y por el contrario, si bien se ha visto un crecimiento en utilidades, pero con márgenes relativamente más bajos en términos de utilidad neta, aquí los sectores de energía y real estate han mostrado menores márgenes. Hacia adelante, bueno, estar muy pendientes a reportes en el sector de energía, como el caso de Exxon y Chevron. Para el caso de real estate, Simon Property Group es una de las empresas que también damos cobertura y reportará a principios de agosto. Estar muy atentos a estos resultados, la cual, pues bueno, también esta fibra ha mostrado un avance interesante en lo que va del año. Próximos reportes, estar muy, muy atentos en la semana. Tan solo en esta semana se darán a conocer 164 emisoras integrantes del S&P que mostrarán resultados al segundo trimestre, dentro de los cuales en el sector de tecnología, el caso de Amazon, Apple, Microsoft, sin duda serán muy, muy importantes, y también las perspectivas de las administraciones hacia lo que resta del año. También el caso de Coinbase, recordemos que este exchange especializado en criptomonedas ha mostrado también uno de los rallies más fuertes en lo que va del año, con todo y bueno, las noticias mixtas que se han generado en torno a la emisora, pero una de ellas, de las más importantes, pues fue su inclusión justamente al índice estadounidense, el Standard Poor's 500. Y bueno, pasando un poquito de lado también al mercado de commodities, hemos visto una relativa estabilidad en los precios de los hidrocarburos. Si vemos la mezcla internacional WTI, pues ya se muestra en un rango relativamente estable, alrededor de las $66 por barril, o de todos estos movimientos abruptos que hubo meses pasados relacionados por todo este conflicto en Medio Oriente. Ya en lo que va de este mes se ha visto esta estabilidad. Por otro lado, bueno, los precios internacionales del oro, que también se han mantenido en niveles relativamente altos, pero ya se mostró un ajuste la semana pasada. Todavía el precio se ubica por arriba de los $3,300 por onza Troy, pero pues dada esta también baja volatilidad que se ha visto en los mercados internacionales, consideramos que bueno, esto fue también consecuencia de esta toma de utilidades. También por otro lado, que consideramos se debió o se explicó también a este efecto en el precio del oro, fue también esta apreciación que vimos en últimas jornadas del índice dólar, luego de darse a conocer pues estas negociaciones de Estados Unidos frente a principales socios comerciales. Esto también fue motivo de esta apreciación, luego de esta tendencia tan fuerte, tan marcada que se había mostrado en el dólar, en la depreciación generalizada del dólar. Finalmente, bueno, el índice muestra este punto de inflexión en días recientes. Para el caso mexicano, bueno, también ya tenemos más de 30 reportes en nuestro mercado, en los cuales aquí destacamos que los reportes buenos y excelentes se han visto mermados respecto a los reportes regulares y negativos, muchos de ellos pues afectados por una alta base de comparación en 2024, y o también incididos por menores expectativas de crecimiento para la segunda mitad de este año. Ya más adelante nuestro analista Gerardo Campos nos hablará también del sector industrial, que justamente entra en estos ejemplos en donde las perspectivas de crecimiento se comprometen hacia la segunda mitad del año, pero también muchos otros reportes, por ejemplo, también en el caso del sector consumo, pues muestran también efectos favorables hacia lo que resta del 2025, y hablaremos también más adelante de varios de estos reportes destacados. Entonces, bueno, será una semana muy movida, todavía con mucha información corporativa,
también económica, que ya más adelante nos hablarán al respecto. Entonces, pues bueno, esto pudiera también implicar movimientos importantes en las evaluaciones actuales. Hay que estar muy atentos, dados estos niveles también muy bajos en los índices también de volatilidad. Y bueno, con esto concluiría el balance de mercados. Le doy la palabra a Luis Acevedo para que nos dé sus perspectivas del mercado de renta fija. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Bueno, por el lado de la deuda, me parece que lo más importante, y seguramente Julián nos hablará de esto, no me voy a meter mucho, pero esta semana, el miércoles, conoceremos la decisión de política monetaria de la Fed. No se esperan sorpresas. Ahorita Julia profundizará un poquito más. Lo que sí creemos es que si no hay ninguna sorpresa, la pelea entre Trump y su equipo versus la Fed se va a intensificar de manera importante. Por otro lado, estamos viendo todo este tema de las tarifas y los aranceles que está, pues básicamente llegando a su fin después de que los primeros 6 meses del año fueron dimes y diretes, amenazas de un lado y otro. Ahorita lo que estamos viendo es que esto sirvió a la administración de Trump como una moneda de negociación, amenazando, luego echándose para atrás, volviendo a amenazar con el objetivo de lo que estamos viendo ahorita, cómo se están empezando a llegar ya a acuerdos tarifarios y acuerdos arancelarios con diferentes países alrededor del mundo. Algo muy interesante y que va directamente relacionado con los máximos históricos que nos acaba de mencionar Armando, es que los treasuries pues, han estado de alguna manera a la alza, porque pues, hay una salida de estos instrumentos para entrar en mercados accionarios y algunas otras inversiones que están siendo pues, bastante más atractivas en cuestión porcentual para los inversionistas a nivel internacional. Y con esto vemos al Treasury que se ha mantenido en la última semana, digamos, operando entre niveles de 4.45, 4.40. Hoy en la mañana estaba operando en 4.41, luego subió un poquito a 4.43. Sí creemos que se mantiene esta salida de los treasuries hacia mercados que estén dejando mejores rendimientos, ¿no? Lo que sí es muy importante y muy relevante, dado el nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos con la última propuesta que mandó Donald Trump y que fue autorizada, es que pues, les está saliendo carísimo pues hacerle frente a su deuda en cuestión de intereses, y por eso es que a la administración del presidente le interesa muchísimo que la Fed empiece a bajar tasas de manera agresiva y lo más pronto posible, ¿no? Pero pues veamos qué sucede el miércoles. En cuestión de México, la inflación de la semana pasada, que fue un buen dato y sorprendió a la baja, pues definitivamente podría asegurar una baja en la próxima reunión de Banco de México, que será el 7 de agosto. Todo el mercado en general está descontando ya una baja de 25 basis. Otro dato interesante que salió la semana pasada fue el IGAE, en donde lo que estamos viendo es pues básicamente una economía totalmente estancada que si bien podría acabar creciendo durante 2025 cero, ¿no? Contrario a algunas voces que pensaban que incluso iba a haber un crecimiento negativo, pues parecería que se está acercando un poco más al cero, o quizá un crecimiento muy leve durante el año, ¿no? Esta semana conoceremos el dato del PIB, entonces podremos ver si esto se materializa. En cuestión de flujos y en los mercados, lo que estamos viendo es muy pocos flujos de dinero real. No estamos viendo ni a los extranjeros, ni a las afores, ni sociedades de inversión comprando mucho. Como lo hemos venido mencionando en las últimas semanas, cada vez que hay una subida, por ligera que ésta sea, de 3, 4, 7 basis, pues lo que vemos de pronto es la gente que todavía tiene espacio, pues comprando un poquito más, ¿no? Pero nada
muy relevante en cuestión de flujos y más bien lo que estamos viendo es algo de trading, tanto de mesas como de algunos clientes que lo pueden hacer, ¿no? La curva de CETES, pues la verdad es que se ha mantenido bastante flat en la última semana y hoy no fue la excepción, no vimos gran volumen de operación. En cuestión de bonos, lo que sí estamos viendo son bonos a la alza y no necesariamente porque haya flujos muy claros de salida, sino porque están bastante pegados, ahorita tienen una correlación importante con el movimiento de los treasuries y si estos suben un poco, pues lo mismo sucede con la curva mexicana independientemente de los flujos. En cuestión de las UDIs, pues sí vimos un rebote interesante la semana pasada después del dato de inflación. Para hoy, en la sesión de hoy, ya verse bastante estable. E insisto, pocos flujos, poco volumen de operación. Y en cuestión de los revisables, que habíamos estado viendo venta importante tanto de clientes como de mesas, a partir de la semana pasada ya se estabilizó bastante la operación, empezamos a ver ya algunos clientes volteando a ver e interesados en comprar algunos nodos. Estamos viendo mucha compra, pero en los nodos de muy corto plazo, hablamos de nodos de 400 días para abajo, pues ahora sí que pagando por ver, ¿no? No queriendo meter mucha duración en los portafolios hasta no ver dónde termina el tema. Y sobre todo, pues esperando que Banxico sí baje esos 25 puntos base en la reunión de agosto. Y en cuestión del tipo de cambio, vimos la semana pasada cómo ya se pegó de manera importante a los 18.50 pesos por dólar. Nos parece que estos niveles ya empiezan a ser relevantes y a pegarle pues, a todo el sector exportador en México y pues ya para hoy vimos un rebote de aproximadamente unos 10 centavos con respecto al cierre del viernes y sin embargo pues seguimos viendo al tipo de cambio operar en un rango entre 18.80 y 18.50 en la parte baja. Y con esto, pues básicamente terminaría yo mi participación del día de hoy en cuestión de flujos de mercado y niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Bien, le damos ahora la palabra a Julia Vaca también para conocer sus perspectivas económicas. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, como ya bien lo dijo Armando y Luis, esta semana se van a dar a conocer una plétora de datos, sobre todo en la parte internacional en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que lo más relevante será la reunión de política monetaria. Como es la amplia expectativa, no se está esperando ningún cambio, que la tasa se mantenga entre 4.25 y 4.50 sería la quinta vez bueno, la quinta reunión sin movimientos. Yo creo que en esta ocasión lo que va a ser crucial es los comentarios de Powell, sobre todo en la conferencia de prensa. En ese sentido, nosotros seguimos pensando, estamos en un escenario donde hay una inflación elevada. eh, Aquí hasta junio no se ha visto ninguna afectación por la parte de aranceles. Nosotros pensamos que esta va a ser a través del tiempo. Pues al final del día, las importaciones en Estados Unidos representan un 10% del PIB y las mercancías nada más en la inflación son un 20%, tienen peso de 20%. Entonces, estaríamos viendo esta afectación a lo largo del tiempo. Pensamos que sería transitoria, entonces en ese sentido seguimos esperando nuestros dos recortes de 25 puntos básicos, nada más dependiendo del mensaje que veamos el miércoles, pues ya veremos si es en octubre, diciembre o mantenemos nuestro escenario base de que el primer recorte se materialice en septiembre. Por otro lado, también vamos a tener información del PIB, se va a dar a conocer el PIB el preliminar del segundo trimestre. Nosotros estamos esperando un incremento a tasa trimestral anualizada de 1.9% y un gasto en consumo de alrededor de 0.9%. El mercado está más arriba, está esperando un crecimiento del PIB de 2.5%. Ya una vez que se vaya diluyendo las afectaciones que hubo básicamente por las importaciones durante el primer trimestre de este año, pero también hemos visto cómo el gasto en consumo se ha ido desacelerando.
También tendremos la nómina no agrícola el viernes. Yo creo el consenso está esperando alrededor de 107,000 empleos en el mes de julio. Eh, Nosotros consideramos que podría venir incluso menor. Hay que recordar que en junio lo que vimos fue que la creación, o por lo menos la mitad de los empleos, fueron por parte del gobierno estatal y fueron, pues, un sector acíclico que es educación. Prácticamente fueron 63,000 empleos los que agregó la parte de gobierno. Y finalmente tendremos la inflación PCI, que es la medida utilizada por la Reserva Federal. Se está esperando incrementos secuenciales tanto en la general como en la core de 0,3% y que la core se quede en 2,7%. Una vez más, todavía está en un rango alejado, pero al final del día, como hemos venido repitiendo también, ya la inflación de sueldos y salarios pues ya se encuentra controlada, incluso la compensación salarial ya está en 3,7, está muy cercano al rango de 3 a 3,5, que es consistente con una inflación anual de 2%. Y bueno, dicho esto, el mercado sigue esperando recortes de 50 puntos básicos, el primero en septiembre, y pues vamos a ver cómo caminan las cosas esta semana. En cuanto a la parte nacional, como también lo mencionó Luis, la semana pasada tuvimos datos del IGAE. Nosotros, después de las estimaciones del IGAE, nuestro pronóstico es para este segundo trimestre que se va a dar a conocer el jueves. Estamos esperando un crecimiento secuencial de 0,3%. En términos anuales, sí estamos esperando ya una contracción de 0,4%. Para todo el año mantenemos nuestra expectativa de un crecimiento nulo, pero no descartamos incluso una ligera contracción de entre menos 0,3 o 0,1% para todo este año. Y finalmente, como también ya mencionó Luis, el dato de inflación en realidad fue bastante positivo. Nosotros sí estábamos pensando que este se iba a regresar, básicamente por la parte de la base de comparación. El año pasado estábamos enfrentando una sequía y eso afectó mucho los precios de los agropecuarios. Y en este sentido, esta vez no lo vimos, pero también lo que pudimos observar es que la inflación subyacente también vino menos presionada de lo que se estaba esperando. Nuestra expectativa es que todo julio la inflación sea de 3,65 la general, y esto obviamente abre la puerta para que Banjico en la reunión del 7 de agosto pues nos dé otro recorte de 25 puntos básicos. Nuestro escenario principal es que la tasa de referencia cierre en 7,50, y yo creo que después de esto estarían volteando a ver qué es lo que hace la Reserva Federal para ver si continúan con los recortes o más bien ya se quedan en el 7,50 en lo que resta del año. Y bueno, la curva forward de TIE, después de estar varias semanas presionadas y nada más reconociendo un recorte de 25 puntos básicos para cerrar en 7,75, pues ya vimos que después del dato de inflación ya reconoce recortes acumulados en lo que resta del año por 50 puntos básicos para cerrar en 7,50. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Julia, por los comentarios. Bien, continuando con la agenda, iniciamos con algunos reportes destacados, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Damos la palabra a nuestro analista Eduardo Caballero para iniciar con el caso de América Móvil. Adelante, por favor, Eduardo. Hola, Armando, buenas tardes. ¿Sí me escucho sin problema? ¿No? ¿No Te me escucho? escuchas un poquito bajo, Eduardo. ¿Y ¿Me oigo mejor así? Sí, Bueno, sí, sí, ya sí. perdón, aquí tengo dificultad técnica, perdón. Pues bueno, pues vamos a hablar un poquito de América Móvil, el reporte del segundo trimestre. Como ya nos están comentando el tema de la debilidad económica de México, pues sí se manifiesta un poquito en el reporte de América Móvil, pero bueno, solamente para el segmento de México. Recordemos que opera también en Brasil, Colombia, otros países de América Latina, y la debilidad del peso en términos interanuales frente al dólar, al euro y otras monedas ha impulsado los resultados. Si vamos a la primera diapositiva, bueno, la siguiente diapositiva, perdón. Vemos rápidamente, pues que sí, hubo un crecimiento de doble dígito bajo en ingresos, en EBITDA. En general, consideramos que el reporte fue positivo en términos generales, pero aquí un impulso importante es la debilidad del peso frente a las demás monedas de América Latina y, bueno, en particular dólar y euro. Si vamos a la siguiente diapositiva, rápidamente vamos a hablar de las ventas. Las ventas, bueno, los ingresos consolidados de América Móvil en términos interanuales crecieron 13,8%. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si vamos a la siguiente diapositiva, gracias. Eh,
Bueno, ahí también en el caso de Levita creció 11.2%. Básicamente estamos viendo aquí que los márgenes sí se mantuvieron en general un poquito estables. Sí hubo una ligera reducción en el margen EBITDA, pero interanualmente, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte de los márgenes. Si vamos a la siguiente diapositiva, justamente vamos a hablar aquí de márgenes, ¿no? En términos interanuales, en general hubo avances en los márgenes, en términos secuenciales también, pues bueno, vemos avances. En particular, el margen de vida en términos interanuales cayó 91 puntos base, pero aquí lo que más llama la atención es el margen neto. El margen neto creció más de 1.000 puntos base y se ubicó en 9.5%. Aquí lo que estamos viendo es una recuperación del margen neto gradual que tiene que ver con la recuperación, bueno, o un poquito menos de pérdidas en la parte de las partidas cambiarias, que es lo que más ha afectado al resultado neto en los últimos trimestres. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver rápidamente nuestra tablita de los mercados en los que opera América Móvil en términos de suscriptores y RGUs. Bueno, pues aquí se ve que el único mercado en el que hubo retroceso en el número de suscriptores fue México. Sí, es lo que les comentaba ahorita, la debilidad económica se manifiesta en esa parte de suscriptores. En la parte de RGUs, bueno, pues sí hubo un ligero avance y básicamente el aumento en ingresos en México, que es el principal mercado de América Móvil, se debe al aumento del ARPU, ¿no? El aumento de ingreso promedio por suscriptor. Sí, y en el resto de mercados vemos en general resultados positivos, hay aumento de suscriptores, aumento en RGUs, excepto en Brasil, aunque este es un tema que ya viene viendo desde hace ya varios trimestres. Pero la debilidad del peso mexicano, o sea, la depreciación del peso mexicano respecto de las demás monedas, respecto del real brasileño, respecto del peso colombiano, del sol peruano, del dólar estadounidense, del euro, ha impulsado los resultados ya cuando se convierten en pesos. Entonces, los resultados consolidados se impulsan por esta debilidad del peso. En términos de suscriptores, en términos consolidados, creció casi 2% y RGUs un poquito más de 1%. Si vamos a la siguiente diapositiva, ya para algunas consideraciones relevantes. Bueno, lo que les comentábamos, ¿no? La utilidad neta. En el segundo trimestre del 24 hemos visto una pérdida de más de 1.000 millones de pesos y ahorita en el segundo trimestre del 25 vemos una utilidad neta de más de 22.000 millones de pesos. Si esto es lo que impulsó en buena medida el resultado, o más bien es lo que hace que se vea pues, positivo el resultado, y eso tiene que ver sobre todo con el resultado por fluctuación cambiaria, porque en el segundo trimestre del 24 había una pérdida de más de 30.000 millones de pesos y en este trimestre vimos una utilidad de casi 11.000 millones de pesos. Aquí está prácticamente toda la diferencia en términos de utilidad neta. Ahora, el ARPU sí hubo algunos retrocesos en algunos mercados, pero la debilidad del peso mexicano, una vez más, compensó mucha de esta debilidad. La deuda neta sí disminuyó considerablemente en términos secuenciales, en 6%, y la razón deuda neta de vida que quedó en 1.84 veces. Estaba en 2 veces, bajó a 1.84 veces. Si vamos a la siguiente diapositiva, rápidamente, el CAPEX en este trimestre cayó 12.4%. En el acumulado, realmente el CAPEX ya en el primer semestre del 25 ascendió a casi 55.000 millones de pesos. Realmente es una cifra un poquito menor a la que sería consistente con la guía para el año completo, pero considerando que normalmente las empresas de telecomunicaciones cargan el CAPEX al cuarto trimestre, podemos decir que está un poquito en línea con la guía de CAPEX que la empresa dio al cierre del primer trimestre. Y bueno, finalmente, consideramos que en términos generales, operativos y financieros, el reporte fue positivo. Seguimos recomendando compra para América Móvil. Nuestro precio objetivo es de 20 pesos con un centavo, 20 pesos prácticamente para el cierre del próximo año. Eh, Cuando se publicó el reporte, estaba todavía las acciones Serie B estaban por debajo de 16 pesos. Ahorita cerraron ya por encima de los 17 pesos. Entonces, consideramos que todavía hay potencial y que sí el mercado está ya reconociendo mejor los buenos resultados y los buenos fundamentales de la empresa. Sería todo para el caso de América Móvil, Armando. Muchas gracias, Eduardo. Bien, ahora pasamos con algunas emisoras también muy importantes en el sistema internacional de cotizaciones. Damos la palabra a nuestro analista David Lara para hablar del caso de Google y Tesla. Adelante, por favor, David. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Así es, vamos a hablar brevemente de dos de las conocidas Magnificent Seven, las primeras que reportan en esta temporada, que nos muestran dos panoramas totalmente distintos, ¿no? Entonces vamos a verlo breve, ya que nuestra gente es bastante ambiciosa. Vamos a comenzar con Tesla. El reporte de Tesla fue bastante desafortunado, ya que, pues, en las líneas por donde se observe, tuvo retrocesos. En los ingresos totales tuvo una caída de 12%, la utilidad bruta cayó 15%, la utilidad operativa 42% y la utilidad neta 16%.
Esto también causó que pues, los márgenes se contrajeran, 71 básicos el margen bruto, 219 el operativo y 28 el margen neto. Esto es principalmente por los descuentos que han tenido que hacer a sus unidades, esto causado también por la alta competencia a la que se están viendo bueno, en los vehículos eléctricos, principalmente de fabricantes chinos. También uno de los principales factores que los afectó fue el tema de la energía. Recordemos que en los últimos trimestres la energía había sido un catalizador para el valor de Tesla y había estado creciendo incluso a triple dígito hace algunos trimestres. En este trimestre, además de que por la base comparativa era un poco complicado, pero mostró una disminución de 7% interanual. Lo único que fue positivo de este reporte fueron los ingresos por otros servicios que crecieron 17%. Entonces, aquí es donde, bueno, trato de mitigar un poco los efectos de lo demás. Las entregas de vehículos también tuvieron un retroceso del 13%. La producción se mantuvo casi igual, realmente fue muy similar. Y en temas de, bueno, otras noticias que dieron respecto a la siguiente, por favor. Eh, en otras noticias que dieron para los inversionistas, aquí hay algo muy interesante, que es básicamente la evaluación de Tesla en este momento está justificada enteramente en cosas que todavía no ocurren, que son el Optimus, que todavía sigue en etapa de prueba, ya mencionó Elon Musk que ya está haciendo algunas actividades dentro de la propia fábrica de Tesla, sin embargo todavía no hay una fecha para el despliegue para que se pueda hacer de manera masiva. Y por otro lado, pues el Full Self Drive, es decir, los coches autónomos, este sistema que implementará en los Teslas y además en los robots. Entonces, esto todavía pues sigue buscándose que salga a finales de 2025, es algo que pues ha venido retrasando de a poco Elon Musk. Entonces, esto pues esto básicamente está causando que la evaluación, pues los inversionistas ya no contemplen estas cosas que no son tan tangibles, digámoslo de alguna manera. También en temas financieros mencionaron que había retos por venir por la eliminación de crédito fiscal del IRA en Estados Unidos, que iba a impactar los volúmenes en el corto plazo. Entonces, por todas estas razones, pues actualizamos nuestro precio objetivo para Tesla para el cierre del año que viene, el 2026, que es de 299.48. Si bien es más alto que el que teníamos anteriormente, sigue estando por debajo del precio actual de Tesla, 8%. Por esta razón cambiamos nuestra recomendación a venta, ya que el potencial de apreciación pues, es negativo y además todavía falta, estamos hablando de casi año y medio para esta evaluación. No obstante, podemos revisarlo de acuerdo a cómo vaya saliendo más información. Si hay algún avance significativo con lo de los robotaxis, pues bueno, revisitaremos la evaluación para hacer los ajustes correspondientes. En el caso de Alphabet es todo lo contrario. Vamos con Alphabet. El caso de Alphabet, pues es una de las dudas principales era qué tanto le está pegando ChatGPT a su servicio de buscador principalmente. Había como ciertas preocupaciones el tratar de saber eh, si estaba impactando significativamente y los resultados pues mostraron que no es así. Es decir, tuvo crecimientos de ingresos de 14%, en todos sus segmentos creció, en el buscador, en los anuncios de YouTube y el Google Cloud, que también es una medida bastante revisada por el mercado, creció 32% año contra año. Entonces, es un negocio que continúa sólido. Además creció en eficiencia, es decir, eh, genera más utilidad operativa el negocio de cloud que antes, entonces pues sigue todo creciendo de manera significativa, principalmente por que se requieren servicios en la nube para todo el tema de desarrollo de inteligencia artificial. En la siguiente, por favor, vamos a ver cómo la utilidad operativa creció 14%, la utilidad neta 19%, los márgenes se expandieron, tanto el bruto como el operativo y el neto, el efectivo equivalente se vio un poco mermado de manera secuencial, nada significativo. Y lo que sí llama la atención es un poco la deuda de largo plazo, que esa sí creció a 23.600 millones. Eso fue principalmente, bueno, creció desde los 10.000 millones, esto principalmente por la emisión de notas senior no garantizadas en mayo de 2025, que fue por un monto neto de 12.500 millones, 12.5 mil millones, perdón. Entonces, esto es algo que
Digo, para el sistema de Google no es algo tan impactante, ya que tiene una caja bastante significativa de 95.000 millones. Sin embargo, pues sí es algo que habrá que estar vigilando para ver que no lo estrese en términos de servicio de la red. Finalmente, el CAPEX, otra de las razones por las cuales hemos estado vigilando que crezca en línea los ingresos de cloud con el CAPEX, es porque estos crecieron 70% de manera interanual. Esto principalmente porque son inversiones en infraestructura para la inteligencia artificial y para expandir el servicio de cloud. Dentro de lo que comentaron, en la última parte, por favor, seguimos. Gemini dice que ya impulsa a clientes, eh, a más de 85.000 clientes en cloud. El AI Overviews ya tiene más de 10% de las búsquedas en Search. Si uno busca ahora cualquier cosa en el buscador de Chrome, ya le aparece de entrada la primera parte, algo que se llama AI Overviews. Entonces ahí aparece pues una especie de inteligencia artificial que muestra resultados un poco más precisos, ¿no? Entonces es a lo que se refiere. Se proyecta que los ingresos para los siguientes años para Google Cloud sean cercanos a 50.000 millones y también incrementaron su guía para CAPEX a 85.000 millones hasta 2026, comentando que también podría seguir aumentando de acuerdo con la demanda que tengan de servicios en la nube, ¿no? Entonces, sí están creciendo a pasos agigantados, sí están gastando mucho en CAPEX, no obstante, mientras haya un crecimiento que sea consistente en términos de ingresos de cloud, pues bueno, la empresa continuará sólida. Por esta razón, reiteramos nuestra recomendación de compra, actualizamos nuestro precio objetivo para el cierre de 2026 y en este caso quedó en 223.74, lo que al cierre del día de hoy representa todavía un potencial de apreciación de 16%. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, David. Y bueno, seguimos también con algunos reportes destacados internacionales. Damos la palabra a nuestro analista Antonio Morales para hablar del caso de Netflix y Coca-Cola Company. Adelante, por favor. Gracias, Mandy. Bueno, pues Netflix tuvo un reporte excelente para este trimestre. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, las ventas netas tuvieron un incremento de 15.9% en comparación con el año pasado. Los ingresos de Netflix, como recordamos, se siguen dividiendo en cuatro regiones, que es Estados Unidos y Canadá, Europa, Medio Oriente y África, Latinoamérica y Asia Pacífico. En este podemos ver cómo Estados Unidos y Canadá sigue siendo el principal, pues, el principal aportador a las ventas netas, seguido de Europa, Medio Oriente y Asia. En este caso, las ventas se dieron pues, por un aumento en lo que son los suscriptores de paga. Si bien desde el primer trimestre de 2025 se dejó de reportar este dato, a finales de 2024 se tenían 301.63 millones de suscriptores. Actualmente tenemos un estimado de que Netflix está entre los 320 y 325 millones de suscriptores de paga aproximadamente. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente gráfica podemos observar cómo Netflix sigue manteniendo pues un fuerte desempeño en lo que es el total de televisión, en las vistas de streaming, ya que lidera actualmente con el 9% pues de las vistas, ¿no? Seguido de pues, empresas como YouTube, Prime Video, Disney Plus, entre otros. El sector de streaming ha ido en constante crecimiento. Desde pues, la pandemia hemos visto que las vistas no han disminuido realmente. El sector se ha ido adaptando a los consumidores, ya que pues no están todo el tiempo metidos en sus casas. Se ha logrado mantener como una de las principales fuentes de entretenimiento en la televisión y pues con las nuevas tecnologías fomentan la facilidad para utilizar diferentes plataformas, así como para crear nuevas formas de disfrutarlas. Una de estas maneras es que en algunos casos ya se puede observar algunas de estas con los lentes de realidad virtual o pues en algunas expansiones como juegos o simplemente pues películas y series, ¿no? Actualmente el 70% de los suscriptores de paga se encuentran fuera de Estados Unidos. Esto ha permitido a Netflix aprovechar historias de pues, países originales, locales
y ha mantenido el interés de los suscriptores. Además, ya cuentan con producciones en más de 50 países e idiomas para adaptarse pues a estas diferentes regiones. Actualmente Netflix opera en más de 190 países y produce contenido local en diversas regiones. Debido a que la empresa mantiene una ventaja competitiva en el mercado al ser la plataforma de streaming con más suscriptores de paga, esperamos que el alza en el precio de la suscripción no se vea mayormente impactada, ¿no? Ahora sí pasamos a la última diapositiva. Pues Netflix ha mostrado una mejora en su estrategia de retención de suscriptores. Esto ha ayudado a un aumento en esta categoría para este trimestre. Sin embargo, las expectativas en ventas mostraron un enfoque ligeramente más conservador al del inicios de 2025. Esperamos un crecimiento en ventas de doble dígito bajo, así como un incremento en el margen operativo de 190 puntos base. Se ha mostrado actualmente igual una adaptación mejor a lo esperada para su servicio de streaming. Al inicio se tuvo pues problemas con esta estrategia, ya que los anuncios no son bien vistos por pues, por los suscriptores. Sin embargo, la empresa ha logrado mantener este servicio y se ha visto beneficiada y esperamos que para el resto de 2025 se mantenga pues esta tendencia al alza en suscriptores. Sin embargo, debido a que el precio de la acción se encuentra en máximos históricos y día a día seguimos viendo cómo pues, sigue rompiendo esta barrera, hemos decidido mantener nuestra recomendación de mantener con un precio objetivo para finales de 2025 de $1,300 por acción. Esto sería todo por parte de Netflix. Seguimos con Coca-Cola, por favor. Claro que sí. Bueno, durante este trimestre, Coca-Cola presentó un reporte bueno realmente. Tuvieron un avance en ventas de 1%. Esto por un crecimiento de 6% en los precios y ligeramente contrarrestado por una baja de 1% en las ventas de concentrados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta tabla podemos observar cómo por segmento solo bueno, uno de las regiones mostró una baja, mientras que en cuanto a categorías, solo igualmente tuvo una baja, ¿no? En este caso fue América Latina, ya que durante este trimestre, como pudimos observar en casos como Coca-Cola FEMSA y Arca Continental, los fuertes cambios climáticos como las lluvias, pues no permitieron un volumen de ventas favorable o ingresos favorables para pues en este trimestre, ¿no? El volumen de cajas unidad tuvo un retroceso de 1% debido a un pues, movimiento al alza que fue en Asia Central, Argentina y China, respectivamente contrarrestado por bajas en México, India y Tailandia. Por categorías, realmente los refrescos tuvieron una baja de 1% en el volumen. La marca de Coca-Cola igual mostró un ligero retroceso de 1%. Sin embargo, la Coca-Cola Cero ha seguido mostrando pues terreno en lo que es el mercado de los refrescos, con un crecimiento de 14% en lo que es el volumen de ventas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, podemos observar los porcentajes de participación en las ventas, siendo pues Norteamérica y Latinoamérica mantienen una participación muy similar en cuanto a las ventas para este trimestre. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La utilidad de operación en este trimestre tuvo un alza de 63%. Tuvo un margen operativo de 34,1%. Esto representó un alza de 1,280 puntos base. Y pues ya pudimos observar cómo el margen operativo mostró esta recuperación significativa tras haber visto pues una caída de 1,180 puntos base durante el primer trimestre de 2024. Esto nos indica que durante todo el año de 2024 y este inicio de 2025 pues la empresa ha logrado transformar una utilidad de operación con crecimientos pues significativos ante estas bajas en volúmenes, ¿no?
Bueno, no, ya no se está presentando la presentación, pero a manera de conclusión, esperamos que los resultados para la segunda mitad de 2025 sean positivos en cuanto a las ventas y el volumen de ventas, ya que realmente no se ha observado un cambio significativo en el consumo de los productos de la empresa. Sin embargo, durante este trimestre se observaron estas presiones del volumen de ventas por las fuertes lluvias que se desarrollaron durante este periodo. Debido al ajuste en el precio de la acción, decidimos cambiar nuestra recomendación de mantener a compra con un precio objetivo al cierre de 2026 de $75 por acción. Y eso sería todo por mi parte de Coca-Cola. Muchas gracias. Gracias, Toño. Y bien, ahora damos la palabra a nuestro analista Adair Casco para hablar también de algunos reportes destacados en el mercado doméstico y posteriormente también en el mercado internacional. Adelante, por favor, Adair. Claro que sí, muchísimas gracias, Armando. Hablemos primero de las empresas domésticas. Vamos a hablar del sector de construcción en lo que vendría a ser México y Estados Unidos y, bueno, en el caso de Cemex, también de Europa. Comenzando por GCC, la más pequeña de las dos, pues fue un reporte de resultados trimestrales bastante regular, primordialmente porque pues sí hubo una caída en las ventas mexicanas, inclusive sin tomar en cuenta la debilidad del tipo de cambio, pues las ventas trimestrales se redujeron en un 15.2% en la comparación anual. Sin embargo, esto fue compensado por un incremento del 8% en las ventas trimestrales en Estados Unidos, debido a un incremento sobre todo en los volúmenes y precios del concreto en la mezcla estadounidense. La demanda provino principalmente del sector de energías renovables en la parte de Estados Unidos y cabe destacar que para este trimestre ya se concluyó con la que vendría siendo la expansión de la planta de Odessa en Texas. Es importante remarcar que esta va a ser la planta pues, más importante para el sector energético de aquí a los siguientes años, ya que va a ser la que se va a encargar de suplir todo lo que vendría siendo el cemento y el concreto y agregados a el sector energético en la cuenca de Pérmica. Mantenemos nuestra posición de compra con un precio objetivo de 217 pesos por acción hacia finales del 2026, con un potencial del 20.4%, teniendo en cuenta que pues está en un múltiplo de valor empresa EBITDA de 6.52% y también consideramos que pues a futuro continuará incrementando su flujo de efectivo, teniendo en cuenta de que al terminar la expansión de la planta de Odessa, esperamos que el CAPEX disminuya prácticamente a la mitad, como se estaba observando prácticamente a lo largo del 2021-2022, previo a que se iniciara esta expansión, y esto influiría en un incremento en el flujo para los acreedores. Pasando ahora a Cemex, la empresa más grande de las dos, pues tuvo un resultado más negativo que regular en comparación de GCC. El problema que tuvo Cemex es que tanto los volúmenes como la parte de las ventas en Estados Unidos y en México, pues presentaron retrocesos dado a la debilidad económica que presentaron en ambos países. Sin embargo, esto fue ligeramente compensado por lo que vendría siendo la mezcla de productos europeos, los cuales sí llegaron a compensar un poco la negativa que se estaba viendo en esta parte del mundo, en el continente americano. Los ingresos decrecieron un 5.3%, alcanzando los 4.126 millones de dólares, con un EBITDA ajustado reduciéndose en 10.6%. Cabe destacar que pues se espera que se vean números similares a lo largo de lo que vendría siendo el resto del 2025, con excepción del último trimestre, cuando más se dan abasto la parte de construcción para los meses por venir, principalmente por los temas de clima. Adicionalmente, una de las partes más afectadas fue la parte de Texas, debido a las condiciones climáticas que se presentaron, con las lluvias torrenciales que pues fueron bastante pronunciadas a lo largo de todo el trimestre. En este caso, actualizamos nuestra recomendación a mantener con un precio objetivo de 16 pesos con 30 centavos, lo que implica un potencial de apreciación del 3.6% con respecto del cierre del día de hoy. Pasando de una vez con las empresas internacionales del sector de semiconductores, pasamos con Taiwan Semiconductors, que presentó su reporte hace 2 semanas, que tuvo pues una mezcla de productos bastante beneficiosa, teniendo en cuenta que
pues hubo un poco de incremento en las ventas no, eh, no recurrentes, principalmente por todo lo que vimos del resultado de esta propuesta de Donald Trump de decir que tanto Nvidia como AMD no podían continuar negociando pues sus principales chips hacia China, lo cual resultó en Taiwan Semiconductors teniendo que cobrar la parte de inventarios que ellos estaban guardando a estas dos compañías principalmente, y que pues se presentó en un incremento del 46% en los ingresos. Sin la parte comparativa de no recurrente, es un incremento del 35% año a año en los ingresos recurrentes por lo que vendría siendo las foundries de semiconductores. Mantenemos una posición bastante positiva con respecto a Taiwan Semiconductors, teniendo en cuenta de que pues estas restricciones ya fueron levantadas por parte de Donald Trump. Ya se puede volver a comercializar en los semiconductores más importantes hacia la parte de China, y por lo tanto podemos esperar que en los siguientes trimestres continúen en incremento estos sectores para Taiwan Semiconductors. Pasando ya finalmente con la última que ha presentado sus reportes de semiconductores, tenemos los resultados de Intel. Intel es la empresa que pues ha presentado un cambio más negativo en la comparativa pues trimestral. Intel es un caso especial, y es que ha pasado a ser en los últimos prácticamente 20 años de ser la número uno en el sector de semiconductores, pues a ser pues desplazada por el resto de su competencia, tanto en la parte de Foundry como en la parte de el desarrollo de nuevos productos. Actualmente tiene ingresos de 12.9 billions, con un incremento prácticamente del 0% en la comparativa anual, y sin embargo presenta una pérdida operativa de 3.2 mil millones de dólares, un incremento en la pérdida del 61% y una pérdida neta de 2.9 billions, que es un incremento del 81% en la pérdida neta. La empresa continúa deteriorándose y no da señales próximas a una recuperación. De hecho, en uno de nuestros escenarios más optimistas, podríamos esperar que la emisora no refleje pues esta recuperación, sino hasta lo que vendría a ser el 2028. Esto reflejado en nuestra evaluación, de hecho, ya nos da un precio de venta de $16 con 90 centavos, teniendo en cuenta que inclusive ahorita el precio actual de la emisora de 20.68 se encuentra muy cercano a su valor en libros. Sin embargo, esperamos que con esta continua presentación de flujos negativos, pues continúe en declive lo que vendría siendo la presión de esta empresa. Lo que más tiene de esperanza, pues prácticamente Intel. Sin embargo, nadie se ha anunciado interesado hasta el momento de este reporte, es que alguna otra empresa de su competencia pues salga a hacer la compra de la compañía, teniendo en cuenta que pues ahorita pues puede estar bastante por arriba de lo que las expectativas futuras nos están presentando. Ni Nvidia, ni Qualcomm, ni ninguna de las competencias que podrían voltear a ver a Intel está interesada en pues adquirir a la compañía. Eso sería todo por mi parte de las empresas nacionales e internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Adair. Y bien, ahora pasamos con nuestro analista Gerardo Campos, también para hablar de algunos reportes destacados del mercado nacional. Adelante, por favor, Gerardo. Gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Primeramente, empezando con Orbia, una empresa global diversificada en distintos sectores estratégicos, presentó resultados estables durante este segundo trimestre en un entorno desafiante. A pesar de mantener ingresos constantes respecto al año anterior, la rentabilidad se vio presionada por caídas en los segmentos cíclicos, particularmente en Polymer Solutions, su segmento de polímeros, y Building and Infrastructure, su segmento de construcción. Por otra parte, las divisiones como Agricultura, Energía y Conectividad mostraron resiliencia en el crecimiento en ingresos, aunque con algunas presiones en los márgenes. Como lo podemos ver, los márgenes más bajos los tienen Polymer y Building and Infrastructure, a pesar de que son los segmentos más grandes para de Orbia. En el siguiente, por favor. En el acumulado del primer semestre, los ingresos cayeron 2% año contra año y el EBITDA asimismo se contrajo un 15%. La utilidad neta fue negativa en 129 millones, reflejando los retos operativos y financieros que enfrenta actualmente la compañía. A pesar de esto,
Orbia mantuvo su guía anual, lo que sugiere confianza en una recuperación hacia el segundo semestre del año corriente. Y el enfoque está en estabilizar los márgenes, controlar el apalancamiento y capitalizar la recuperación de los segmentos especializados, siendo estos Duraline, Netafim y Cobra. Bajo este contexto, nosotros reiteramos nuestra recomendación de compra con un precio objetivo de 20.61 hacia finales del 2026. Ahora, continuando con agua, Rotoplas presentó resultados mixtos durante este segundo trimestre, en un entorno retador operativo, recordando que Rotoplas tiene operaciones en Argentina. De esta manera, los ingresos se mantuvieron prácticamente estables con una ligera contracción del 0.9% anual. La debilidad en productos, particularmente en México, se refleja derivado de una alta base competitiva contra 2024, derivado de la sequía del año anterior. En contraste, el segmento de servicios mostró un crecimiento sólido del 16.7%, impulsado principalmente por Bebbia y RSA México. En términos de rentabilidad, el EBITDA cayó 18% anual, afectado por menores volúmenes y presión en márgenes brutos. Aunque se observó una mejora secuencial gracias al control de gastos, asimismo la utilidad neta del trimestre fue de 42 millones de pesos, una reducción del 30% frente al 2024. En el acumulador del semestre siguiente, por favor, los ingresos retrocedieron un 1%. El EBITDA se ubicó en 669 millones de pesos y la utilidad neta sumó 65 millones de pesos, una disminución significativa del 82% respecto al 2024, en línea con los retos operativos del negocio de productos. Hacia adelante, la compañía mantiene su enfoque principalmente en eficiencia operativa, disciplina financiera y crecimiento selectivo en servicios. Es importante recalcar que la administración ha reiterado múltiples veces que no van a dar guía, al menos durante este año y el siguiente, debido a que en los años anteriores no estaban llegando a los resultados esperados y no querían comprometerse y fallar en el intento. Bajo este contexto, vemos una plataforma un poco más balanceada y dirigida hacia el segmento de servicios, con fundamentos para mejorar los márgenes hacia el segundo semestre de este año y particularmente hacia el tercer trimestre del siguiente año, capturando valor estructural a mediano plazo. Asimismo, la compañía ha reiterado un enfoque muy conservador en su CAPEX, manteniendo su gasto en CAPEX alrededor de entre el 3 y el 4% de los ingresos anuales. De esta manera, nosotros reiteramos nuestra recomendación de compra con un precio objetivo de 18 pesos con 74 centavos. Y brevemente, Grupo Tracción reportó hoy al cierre del mercado y nos gustaría comentar que durante este reporte la compañía finalmente dio una guía de resultados con la cual se siente cómoda y comprometida. Tracción espera crecer sus ingresos entre el 14 y 16% anual, manteniendo un margen de EBITDA del 16 y 17%. Su CAPEX lo planea ejercer aproximadamente alrededor de 2,5 millones de pesos para crecimiento orgánico y renovación de equipo. De igual forma, la compañía planea terminar el 2025 con un nivel de apalancamiento de 2.2 veces deuda neta sobre EBITDA. En los resultados de este trimestre, Tracción tuvo un decremento del 7% comparado contra el segundo trimestre del 2024. Asimismo, el EBITDA tuvo una reducción del 4.4% comparado contra el mismo periodo del año anterior y un CAPEX de 552 millones en línea con su guía de resultados. Muchas gracias, Armando. Gracias, Fer. Tenemos una pregunta de cuál es nuestra evaluación para Taiwan Semiconductors, porque no se veía la slide. Adair, si tienes ahí de favor el precio actualizado. Sí, Armando, son $290 por acción de cara al 2026, cuarto trimestre. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora rápidamente con algunas empresas en el sector energía. Damos la palabra a nuestro analista Alejandro de la Rosa para hablar brevemente sobre algunos reportes destacados de este sector. Adelante, por favor. Gracias, Armando. Buenas tardes a todos.
Pues sí, hablando un poco, arrancando un poco con los resultados del segundo trimestre, Enphase reportó ingresos por 363 millones de dólares y creciendo un 2% respecto al trimestre anterior y casi un 20% frente al mismo periodo del año pasado. Y bueno, este avance se explica por una recuperación parcial en Estados Unidos y un crecimiento más constante en Europa. Eh, Siguiente, por favor. En cuanto a márgenes, el bruto se mantuvo en 46.9, bastante sólido pese al impacto en aranceles, y a nivel operativo la utilidad fue de 37 millones de dólares, equivalente a un margen del 10.2%. Aquí lo relevante es que hace un año ese margen apenas superaba el 1% y bueno, así que hay una mejora clara en rentabilidad. Y en utilidad neta también hay un reflejo en ese avance. Cerraron en 37 millones con el mismo margen del 10.2%, creciendo más de 240 interanual. Bueno, en resumen, es un trimestre que marca una recuperación que pues ya se ha habido reflejando en el precio. La siguiente, por favor. Y bueno, si pasamos al balance, la compañía mantiene una posición bastante sana. El total de activos fue de un poco más de 3.100 millones de dólares, con un efectivo prácticamente sin cambios. Aquí, como se puede ver en la gráfica, hubo un ajuste contable importante en la deuda. Parte de lo que antes se mostraba como deuda de largo plazo pasó a corto plazo, por lo que vence en menos de 12 meses. Pero bueno, esto no significa que tomaron nueva deuda, simplemente se reclasificó. En general, el capital contable creció, los pasivos totales bajaron un poco, y bueno, Enphase sigue con una estructura financiera sólida y sin señales de estrés. Y bueno, respecto al flujo de efectivo y la capacidad de caja, el flujo de efectivo, bueno, sí generaron flujo operativo positivo, unos 27 millones, pero cayó bastante frente al trimestre pasado y frente al año pasado. ¿Por qué? Principalmente por cambios en el capital de trabajo, hubo menos ingresos anticipados de clientes por lo del Big Beautiful Act y más salidas en cuentas operativas. Aún así, el flujo libre fue positivo de 18 millones después de gastos de capital. Bueno, no es lo ideal, pero tampoco es preocupante mientras haya liquidez. La siguiente, por favor. Y bueno, respecto a cambios estratégicos y lanzamientos tecnológicos, lanzaron el nuevo sistema de batería CQ para Europa y para Estados Unidos, que mejoran el espacio y la eficiencia. También reforzaron la producción en Estados Unidos con más de 1.4 millones de microinversores elegibles para créditos fiscales. Esto es clave porque les da ventaja frente a aranceles y fortalece su estrategia en la venta del contenido local. En paralelo, también se amplió la oferta de cargadores para autos eléctricos en más de 18 países, compatibles con bastantes marcas, y se empezaron a vender sistemas solares en Alemania y Bélgica, lo cual pues abre un mercado bastante interesante para los departamentos. Y además mejoraron su plataforma digital, agregando inteligencia artificial y herramientas para integradores. Y aquí, como se puede ver en la imagen, pues ya tiene una aplicación un poco más robusta. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la empresa ya dio su guía para el tercer trimestre. Esperan ingresos entre 330 y 370 millones y envíos de batería hasta por 210 megavatios hora. De esto ya tienen asegurado el 75%, lo que pues da una buena visibilidad para proyectar ingresos. Sí se espera una baja en el margen bruto de 41 a 44%, lo que pues, representa de un 5 o 7% pues debido a los nuevos aranceles. Pero bueno, la buena noticia es que el impacto será mejor al esperado. Y en el lugar de recortar inversión o despidos, Enphase apuesta por innovar y van a lanzar una nueva batería con 50% de más densidad y un microinversor con una tecnología de nitruro de galio. También destacaron participación en más de 50 programas de plantas virtuales, donde baterías instaladas en hogares se conectan para estabilizar red eléctrica y generar ingresos extras. Pues ya lo hablaremos un poco más adelante. Y bueno, eh, terminando, tenemos un precio objetivo de 39.98 y con un potencial de apreciación de 14.39 para lo que resta del año, y reiterando la compra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Alex. Y bueno, quedan algunas empresas todavía pendientes, desafortunadamente por cuestiones de tiempo
tenemos que dejar hasta aquí la agenda del día de hoy. La siguiente semana retomaremos algunos resultados importantes, tanto en el sector inmobiliario, sector de telecomunicaciones, tecnología, demás resultados que se van a conocer también en próximos días. Agradecerles a todos por su asistencia y nos vemos el siguiente lunes con más información. Muy buena tarde a todos.